Análisis y diseño de sistemas de control aplicados a un sistema de tanques acoplados. En los sistemas de control automático, es de vital importancia que los dispositivos que actúan como elementos integradores ofrezcan un nivel de seguridad que permita garantizar el desarrollo completo del proceso en ejecución, tales como en industrias manufactureras, comerciales, entre otras. Esta es la razón por la cual se debe utilizar sistemas de control para el llenado y verificar la medida del nivel de líquidos en los sistemas. Por lo tanto, hablaremos sobre el diseño de un sistema de automatización para el llenado de un tanque de agua. Se desarrolla un sistema didáctico de tanques acoplados para el control de nivel y flujo. Para ello se lleva a cabo la medición de variables físicas, haciendo posible la implementación de un lazo de control que analiza las señales obtenidas de manera lógica, semántica y analítica. Todo esto para generar posibles soluciones a dichos problemas. Son necesarios elementos como bombas que lleven el líquido desde el fondo hasta el tope del tanque, válvulas que regulen el flujo entre los tanques y sensores. Todos estos nos proporcionan modelos experimentales de múltiples entradas y múltiples salidas. El objetivo es diseñar y desarrollar un sistema didáctico de tanques acoplados para realizar prácticas de control. Esto lo haremos identificando sensores, actuadores y materiales que se requieran para elaborar dicho sistema, modelar el sistema didáctico de tanques acoplados y que éste pueda ser utilizado como una herramienta en materiales afines, e implementar una interfaz que le permita al usuario modificar parámetros y visualizar el comportamiento del sistema. El control de nivel de líquidos en depósitos y el flujo entre ellos es un problema básico que se representa en gran cantidad de procesos industriales. Estos procesos requieren de líquidos para ser bombeados, almacenados en tanques y luego bombeados a otros tanques. Muchas veces este líquido es procesado mediante tratamientos químicos en los propios tanques, pero luego el nivel de fluido en el interior del mismo debe ser controlado y el flujo entre ellos regulado. Algunos tipos de industrias donde el control de nivel y el flujo son esenciales son la industria petroquímica, de fabricación de papel y de tratamiento de aguas. Los sistemas de nivel de líquido representan un ejemplo concreto de sistemas de control con amplia difusión en medios industriales. Todo proceso que necesita almacenar sustancias en cualquiera de sus estados requiere realizar registros sobre el nivel de depósito de estas. Los sistemas de control son sistemas dinámicos, y un conocimiento de la teoría de control proporcionará una base para entender el comportamiento de tales sistemas. Por ejemplo, muchos conceptos de la teoría de control pueden usarse en la solución de problemas. En todos los sistemas de control se usan con frecuencia componentes de distintos tipos, por ejemplo, componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos y combinaciones de estos. Sistema de control de lazo abierto y lazo cerrado. El control en lazo abierto se caracteriza porque la información o variables que controlan el proceso circulan en una sola dirección. El control en lazo cerrado se caracteriza porque existe una realimentación a través de los sensores desde el proceso hacia el sistema de control, que permite a este último conocer si las acciones ordenadas a los actuadores se han realizado correctamente sobre el proceso. Como requerimientos tenemos la estabilidad, que es el grado de equilibrio que tiene el sistema de control; la exactitud, que es reducir cualquier error a un límite considerable; y la rapidez de respuesta, que es el tiempo de respuesta que debe efectuarse de manera rápida. Metodología. En cuanto a la metodología tenemos los siguientes: sensores, subsistema motor bomba, medición de nivel, medición de flujo, modelo de tanques acoplados, número de Reynolds. Los sensores. Se llama sensor al instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica, que refleja el valor de una propiedad mediante alguna correlación definida. Un ejemplo de estas, un sensor de temperatura, sería un instrumento tal que no agrega ni cede calor a la masa sensada. Subsistema motor bomba. Estas las detallaremos en dos puntos aparte, que sería motor, bomba, ilustrada con una imagen para cada una. Motores. Los motores son los encargados de transformar la energía eléctrica suministrada por el sistema generador en energía mecánica, dependiendo del tipo de alimentación eléctrica. Los motores podemos distinguir entre motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua podemos distinguir entre motores de imanes permanentes con escobillas y sin escobillas, motores serie, motor shunt o motores compound.
Aquí un ejemplo del motor Schum. Los motores de corriente alterna podemos distinguirlo entre motores monofásicos y motores trifásicos, en función del tipo de corriente para el que están diseñados. Y por otro lado, también pueden ser motores síncronos o motores asíncronos. Tenemos un ejemplo del motor síncrono. Una bomba es la máquina que transforma la energía mecánica en energía hidráulica. Se pueden distinguir dos tipos principales de bombas: bomba de desplazamiento positivo o volumétrico y bombas dinámicas o de intercambio de cantidad de movimiento. Las bombas de desplazamiento positivo poseen una cavidad cuyo volumen varía como consecuencia del movimiento de una parte móvil. Un ejemplo de estos es la bomba de pistón. Las bombas dinámicas le transfieren al fluido una cantidad de movimiento mediante paletas o alaves giratorios. Las más utilizadas es la bomba centrífuga, y ahí vemos la imagen de esta. Las bombas centrífugas se diseñan para alturas manométricas determinadas y proporcional más caudal que las bombas de desplazamiento positivo. En el ámbito industrial se encuentran diversas variables en cuanto al control de almacenamiento, y aquí les mostraremos algunos métodos de medición. Teniendo en cuenta el modelo para el proyecto, el método de medición aplicado corresponde a la detención del nivel por ultrasonidos, el cual se explica a continuación. La medición de niveles por ultrasonido permite emitir por un sensor una medición del tiempo de retorno de pulso de sonido. En la figura la representación de la medición de niveles por ultrasonido. Medición de fluido. El fluido tiene la capacidad de circular venciendo las fuerzas de atracción entre las moléculas, que son el resultado de una resistencia interna al desplazamiento relativo. Un fluido puede ser líquido, gaseoso, mezcla de líquido y gas. El flujo representa la velocidad de la sustancia. Para ello se tiene varios sistemas de flujo con sus respectivas ilustraciones, que son tuberías cerradas, semicerrados, abiertos. Modelo de tanques acoplados. Para formar un sistema de tanques acoplados es necesario juntar dos tanques. Para ello se tiene que en los depósitos acoplados los estados del sistema son el nivel H en el tanque 1 y el nivel H índice 2 en el tanque 2. Por eso, si la entrada de control es la velocidad de flujo de la bomba, Q índice 1 y Q índice 2 es el flujo que sale a través de la válvula. Para el tanque 1, la ecuación 1 define el equilibrio de flujo, donde la nueva variable es el índice de flujo Q del fluido del tanque 1 al tanque 2 a través de la válvula B. En el tanque 2, el equilibrio de flujo se describe por la ecuación 2, la nueva variable el índice de flujo Q del fluido del tanque 2 a través de la válvula C. Un modelo del sistema surge de las dos ecuaciones de fluido y de la ecuación no lineal para el flujo a través de las válvulas. Para ello, si las válvulas son orificios ideales, el sistema no lineal es de nuevo regida por una raíz cuadrada. Entonces las dos ecuaciones 3 y 4 respectivamente de flujo para válvulas ideales son estas. Abajo se aprecia la representación del sistema de tanques acoplados. El número de Reynolds puede utilizarse para modelar las características que toma el flujo dentro de la tubería por su característica adimensional. Además, otorga una indicación de la pérdida de energía ocasionada por efectos viscosos que pueden llegar a producirse. La ecuación 5 describe el flujo que recorre en el interior de una tubería y las condiciones que determinan si el flujo es laminar. Si R índice E menor a 2000, el flujo será laminar. P densidad de fluido, V índice C velocidad característica del flujo, D diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido, U viscosidad dinámica del fluido. Ahora hablaremos un poco acerca de los componentes principales que se van a utilizar. Comenzaremos por el sensor de flujo modelo JF-S201. Este sensor posee un rotor de agua y un sensor de efecto Hall. Su función principal es medir a través de las aspas la cantidad de agua que pasa por su interior. Dicho rotor de agua contiene un imán el cual gira, donde mediante el sensor de efecto Hall registra cada una de las vueltas dadas en el rotor y se generan ciertos impulsos dependiendo la velocidad a la que el agua esté circulando. Cada pulso que se genera está cerca de 2.25 mililitros. Y en cuanto a sus características más relevantes, podemos destacar su voltaje de funcionamiento entre 5 y 18 volts. Su consumo máximo de corriente es de 15 mA. Tiene un caudal de agua que va desde 1 a 30 litros por minuto. La válvula solenoide 2W16015 nos permite una apertura de 16 milímetros compatible con una rosca de media pulgada, la cual no será de gran utilidad, y esta se encuentra normalmente cerrada. El embobinado que tiene esta válvula es de alambre de cobre con módulo de refrigeración revestida de aluminio, aunque no se aconseja que se trabaje por prolongadas horas, ya que esto ocasionaría que la bobina se fracturara por el mismo calentamiento que se produciría. Puede ser instalada en cualquier ángulo, pese a ello se recomienda posicionarla en dirección horizontal,
Se utiliza para controlar automáticamente agua, aire, aceite y gas en la tubería. De entre sus principales características podemos resaltar, como lo habíamos mencionado, permite el paso de aire, agua, aceite o gas, pero obviamente nosotros la utilizaremos para el paso de agua. Tiene una resistencia máxima de presión de 1 megapascal y genera un rango de voltaje de más o menos 10%. De las partes más importantes de este proyecto será el sensor ultrasónico HC-RR04, ya que no solo puede detectar si un objeto se presenta, como un sensor infrarrojo pasivo, sino que también puede sentir y transmitir la distancia del objeto. Tiene dos transductores básicamente, un altavoz y un micrófono. Ofrece una excelente detección sin contacto, o sea remoto, con una elevada precisión y lecturas estables en un formato fácil de usar. El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o el material negro como telémetros ópticos, aunque acústicamente materiales suaves como telas pueden ser difíciles de detectar. La velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 grados centígrados es de 443 metros sobre segundo. Por cada grado centígrado que sube la temperatura, la velocidad del sonido aumenta en 0.6 metros sobre segundo. Tiene una detección de 2 a 400 centímetros, aunque para mayor precisión se recomienda de 2.54 a 396.24 centímetros, ya que al utilizar distancias más grandes puede funcionar, pero ya no se garantiza una buena medición. Su funcionamiento puede resumirse en las siguientes actividades. Envía un pulso de al menos 10 microsegundos por el pin trigger o disparador. Después el sensor enviará 8 pulsos ultrasónicos de 400 kHz y se deben detectar este evento e iniciar un conteo de tiempo. La salida eco se mantendrá en alto hasta recibir el eco reflejado por el obstáculo, a lo cual el sensor pondrá su pin eco abajo, es decir, terminar de contar el tiempo. Se recomienda dar un tiempo de aproximadamente 50 microsegundos de espera después de terminar la cuenta. Y por último, tenemos que la distancia es proporcional a la duración del pulso. Para bombear el agua utilizaremos una bomba de corriente continua de 12 volts, completamente sumergible. Esta maneja un voltaje de 5.5 a 12 volts, tiene una potencia de 1 a 3 watts. Su flujo de salida es de aproximadamente 200 litros por hora y es capaz de bombear agua a una altura máxima de 1.5 metros. Como penúltimo componente tenemos el módulo relé de 2 canales, que nos permite conmutar cargas de potencia de hasta 10 amperios y 250 volts en corriente alterna y 30 volts en corriente directa. Las entradas de control se encuentran aisladas con optoacopladores para minimizar el ruido percibido por el circuito de control mientras se realiza la conmutación de la carga. La señal de control puede provenir de cualquier circuito de control TTL o CMOS, como un microcontrolador o un Arduino. Por último, tenemos lo que le dará vida a todo esto, y es el Arduino Mega 2560. Este es un tablero de microcontroladores basados en el AT Mega 2560. Tiene 54 pines digitales de entrada-salida, de los cuales 15 se pueden usar como salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 puertos serie de hardware, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Este sistema consta de 3 tanques. Tenemos un tanque reservorio para la contención del agua y 2 tanques para realizar el control del nivel del líquido. Dichos tanques se acoplan por medio de una válvula solenoide que se encarga de permitir el paso del líquido. También posee una bomba sumergible de rotor magnético permanente, que extrae el líquido del tanque reservorio a través de una manguera pasando por el sensor de flujo, la cual determina la cantidad de líquido que está entrando al tanque número 1 en un tiempo determinado. Además se contará con 3 válvulas manuales para generar diferentes modificaciones y perturbaciones en los procesos de cada tanque, teniendo a su vez una función de desagüe para el sistema, transportando el agua nuevamente hacia el tanque reservorio. Los tanques cuentan con sensores de ultrasonido, que se encargan de determinar el nivel del agua en el que se encuentran. Estos sensores representan una excelente supresión de fondo y cierta inmunidad ante todo tipo de impurezas en el aire. Por ende, no perturban el tipo de mediciones que se realizan sobre el líquido. Sistema de control. La función de transferencia total GTDS está definida como GBDS, GPDS, donde GBDS es la función de transferencia de la bomba, GPS es la función de la transferencia de 2 tanques acoplados
y las funciones de transferencia se obtienen por separado y luego se reemplazan. Es importante tener en cuenta que las unidades de las variables y constantes a utilizar para los cálculos de las funciones son las siguientes: caudal, 3 centímetros por segundo; altura, centímetros; área, centímetros cuadrados; y voltaje. Son importantes tener en cuenta estas unidades para comprender el prototipo de tanques acoplados. Función de transferencia de los tanques acoplados. Para obtener la función de transferencia de los tanques acoplados, se debe identificar las variables de proceso, estados y perturbaciones. Entre los estados tenemos H1, que es el nivel en el primer tanque, también H2, que es el nivel en el segundo tanque. En las perturbaciones encontramos solamente variaciones en el flujo causadas por la válvula RA y RB. Y en variable manipulada tenemos Q1, que es la velocidad del flujo de bomba; QA es el flujo de reservorio; QB es el flujo de salida; y H2 el nivel en el segundo tanque. Para modelar el proceso propuesto se emplea una analogía pasando el modelo de sistema de fluido a un diagrama de red. El sistema de tanques acoplados se reduce entonces a una red eléctrica utilizando el concepto de variables generalizadas de la forma siguiente. Como los tanques son iguales, se tiene la ecuación donde CF1 es igual a CF2, que es igual a CDF, que es igual a A sobre 1, que es igual a A. CF1 es la capacidad de fluido del primer tanque. CF2 es la capacidad de fluido del segundo tanque. También dentro de estos están las válvulas, que se representan como resistencias, y su expresión está dada por la ecuación RDF es igual a 2 por raíz cuadrada de H sub 0 entre K sub B. Para describir la función tenemos dentro de los componentes, en el cual también tenemos los tanques, que se representan como capacidad de fluido o capacidad hidráulica. Su expresión en tanques rectos está dada por la siguiente ecuación: CF es igual a A sobre P. CF es igual a la capacidad de fluido, A es la sección transversal de dos de los tanques, P es el peso especificado o la densidad de agua, donde RF es igual a la resistencia, H0 es igual a la altura inicial, y la ecuación que se representa a continuación describe la válvula A. RA es igual a 2 por raíz cuadrada de H sub 1 menos H sub 2. La ecuación siguiente describe a la válvula B. RB es igual a 2 por raíz cuadrada de H sub 2 entre K sub V, donde H sub 1 es la altura del primer tanque en el punto de operación y H sub 2 es igual a la altura del segundo tanque en el punto de la operación. En la siguiente imagen se muestra el circuito eléctrico, que será resolvido aplicando el método de nodos con la ecuación Y por V sub n es igual a I, donde Y es la admitancia, V sub n es el voltaje del nodo e I es la fuente de corriente. A continuación se procede a resolver la ecuación siguiente con el método de determinantes. La variable a despejar es H2, como lo muestra la siguiente ecuación. Al reducir la expresión, obtenemos la ecuación número 21, que se muestra a continuación, y reemplazando los valores se obtiene la ecuación número 22, que también se presenta dentro de esta diapositiva. Al reemplazar los valores finales se obtiene la última ecuación, que es la número 23, que es GP de S es igual a H sub 2 de S sobre Q sub I de S es igual a 1 sobre 5213.7 segundos cuadrados más 1238.17 segundos más 33.0
617, donde h sub 1 es igual a 33 centímetros y h sub 2 es igual a 15 centímetros y a es igual a 400 centímetros cuadrados. Para la parte final tenemos que en la forma experimental se obtiene el funcionamiento de esta está escrito por la siguiente ecuación: Q sub B es igual a K sub B por B sub IN, donde C sub C es la diferencia del caudal final medido y el inicial, y V sub C es la diferencia del voltaje inicial y final medido en la bomba. Realizando la conversión de litros por minuto a centímetros cúbicos sobre segundo, se obtiene la siguiente ecuación: Q sub B es igual a C sub C sobre B sub C por los centímetros cúbicos sobre segundos sobre voltaje por V sub I N por V. Para la parte final tenemos que en la forma experimental se obtiene el funcionamiento de esta está escrito por la siguiente ecuación: Q sub B es igual a K sub B por B sub IN, donde C sub C es la diferencia del caudal final medido y el inicial, y V sub C es la diferencia del voltaje inicial y final medido en la bomba. Realizando la conversión de litros por minuto a centímetros cúbicos sobre segundo, se obtiene la siguiente ecuación: Q sub B es igual a C sub C sobre B sub C por los centímetros cúbicos sobre segundos sobre voltaje por V sub I N por V. Finalmente se encuentra la función de transferencia usando la transformada de Laplace con la ecuación 20, y por lo tanto tenemos la función de transferencia total de la planta, que es la ecuación que es Gb ds es igual a Q sub B ds sobre V sub IN ds es igual a K sub B, que es igual a C sub C sobre V sub C.